La primera sesión, esta jornada, este día, lo vamos a organizar en torno a 3 bloques, ¿no? 3 sesiones en los que vamos a ir mostrando resultados de cada uno de los equipos. Va a ser una interacción entre los objetivos científicos que venían previamente formulados en cada una de las zonas, con la intervención también de representantes de organismos y de empresas que han aportado su saber tecnológico y su conocimiento para avanzar en el estudio de estos temas desde procedimientos y diversas técnicas que, como ya han dicho mis compañeros, pues su elemento principal es que definen lo que podríamos llamar una arqueología de mínima invasión. Yo creo que el símil quirúrgico es quizá el más gráfico para entender este tipo de técnicas, ¿no? El poder desarrollar procedimientos que, digamos, que de alguna manera nos plantean la posibilidad de realizar un TAC, ¿no? Un escáner intensivo del terreno sin necesidad de recurrir sistemáticamente a métodos más agresivos, lo cual no plantea obviamente de una dicotomía, pero sí una complementariedad y que ayudan en buena medida. Entonces, bueno, en esta sesión están representados 3 grupos de trabajo. Por un lado, el Instituto de Arqueología, que es un centro dependiente del CSIC, es uno de los centros periféricos del Consejo que están centrados en la actividad arqueológica, tanto en el marco regional como nacional e internacional, que viene trabajando y está implantado en el territorio del suroeste de la península, en Extremadura, desde hace ya mucho tiempo. Y, por otro lado, la intervención de otras instituciones y grupos como la empresa Zetanir, de la cual va a intervenir ahora Raúl Yuste, en representación de ella, para mostrarnos el trabajo que han hecho de teledetección, y también otro centro público de investigación de carácter autonómico, que es el CICITEX, el Centro de Investigación Científica y Técnica de Extremadura, que planteó ahí una sinergia muy interesante en cuanto a los sistemas de trabajo procedentes del ámbito de la agricultura de precisión y de los estudios geológicos, que se complementaban maravillosamente con la labor de investigación del Instituto. Entonces, bueno, voy a dar paso primero a Raúl para que hable de la actividad en el marco de la teledetección aérea, como uno de los campos de aplicación concretos de las empresas de base tecnológica que han participado en el proyecto, y luego ya me centraré más en detalle en el desarrollo de otros resultados derivados de la utilización de estas y otras técnicas. Entonces, te doy paso primero. Bueno, buenas tardes a todos. Como ha dicho Victorino, mi nombre es Raúl Yuste, soy representante de la empresa Zetanir Sensing Solutions. Y, bueno, pues en primer lugar agradecer al Museo Arqueológico y a los organizadores, a Victorino, Antonio y Mar, pues la invitación y permitirnos exponer brevemente en qué consisten nuestros trabajos en el ámbito de la arqueología. Bueno, sin extenderme mucho, simplemente presentar a la empresa Zetanir como una empresa que nos dedicamos a la teledetección. Nuestro origen está en la agricultura de precisión. Estamos especializados en el análisis de la vegetación, lo cual nos ha llevado, como explicaré un poquito más adelante, a buscar esa aplicación del análisis de la vegetación en la detección de yacimientos arqueológicos, ¿no? Al final como un método no invasivo. Bueno, pues expresar simplemente pues, que Zetanir puede realizar toda cadena, y de hecho realizamos toda cadena de procesos necesarios para la teledetección, desde la adquisición de las imágenes, para lo cual contamos pues, con las plataformas aéreas necesarias, ya sean vehículos aéreos no tripulados, los famosos drones, ¿no?, que están tan de moda últimamente, o con avionetas ligeras, lo cual nos permite pues, trabajar desde un yacimiento muy concreto de pocas hectáreas hasta unas superficies bastante mayores, ¿no?, de cientos o de miles de hectáreas, más a nivel territorial. Las imágenes que adquirimos es con diferentes sensores, que ahora lo explicaré también rápidamente. Hacemos un procesamiento para al final obtener un mosaico RGB, un mosaico multiespectral, un mosaico térmico,
que está corregido geométricamente, amorféricamente, radiométricamente. Es una ortofoto sobre la cual se pueden identificar y medir las anomalías que detectamos. Y a partir de ese mosaico hacemos un análisis, que también dependiendo del sensor que se haya empleado, el tipo de imagen que estemos trabajando, pues un análisis más complejo, menos complejo. Bueno, pues ahora lo iré explicando un poco todo, ¿no? Y al final pues se trata de obtener una solución que vaya acorde con el objetivo que estamos buscando. En el caso de arqueología, pues la principal aplicación es la detección de anomalías en el subsuelo que puedan representar la presencia de estructuras. En otras ocasiones es una documentación 3D de un yacimiento, de un edificio histórico, o puede ser el desarrollo de una aplicación para musealización, etcétera. Pero en estas dos últimas partes no me voy a centrar mucho. Como comentaba, la teledetección, bueno, se va utilizando muchísimo tiempo, pero es verdad que las nuevas tecnologías, la miniaturización de los sensores, la aparición de los drones, el desarrollo de avionetas que pueden realizar trabajo de teledetección no siendo grandes aviones, caros y pesados y demás, pues ha permitido realizar trabajos de teledetección con alta resolución o muy alta resolución, lo cual nos permite identificar cosas que antes no se podían identificar. Por ejemplo, con una imagen de satélite que tiene una resolución de varios metros por píxel, es muy complicado detectar un muro que puede tener medio metro de ancho, ¿no? Entonces, el contar con imágenes con unas resoluciones grandes, cuando digo grandes me refiero a tamaños de píxeles pequeños, pues nos permite detectar cosas que hasta ahora no se podían detectar. Para ello, lo que utilizamos son básicamente tres tipos de sensores. El sensor RGB, que es un sensor típico de cualquier cámara digital, que captura 3 bandas, en el rojo, en el verde y en el azul. Sensor multiespectral o hiperespectral, que ahora explicaré un poquito brevemente en qué consiste, del cual obtenemos una imagen que nos permite hacer un análisis bastante avanzado sobre la vegetación. Y el sensor térmico, básicamente la temperatura de la superficie, ya sea de suelo desnudo, ya sea de vegetación, también, como veremos ahora más adelante, nos indica la presencia o no de estructuras. Bueno, en esta diapositiva se centra un poco toda la explicación de en qué se basa este método, ¿no? Como podemos ver, pues están representados tres tipos de estructuras que podríamos encontrar en el subsuelo: un muro, unas estructuras negativo tipo pozo, tipo canalización. Esa presencia en el subsuelo de esas estructuras está afectando a lo que hay por encima, en concreto, y lo que aquí está representado es la vegetación, ¿no? Es un esquema muy simplificado, enfocado a un cultivo, pero que también se trasloca a otro tipo de vegetación más natural. Podemos ver que la presencia de un muro lo que implica es que hay una menor disponibilidad de suelo para las plantas, ¿no? para el desarrollo de sus raíces. Cuando una planta no tiene tanto espacio para desarrollar las raíces como la que está al lado, que sí que tiene más espacio, pues en el caso más acusado su altura es menor porque se ha desarrollado menos. Puede ser que su coloración, como aparece aquí representado, sea más amarillenta que una vegetación que está normal y es más verdosa. En definitiva, pues tiene menos vigor, tiene menos disponibilidad de agua, tiene menos disponibilidad de nutrientes, ¿no? Mientras que en el otro caso de estructuras en negativo, donde había un relleno de hierras, donde la profundidad del suelo disponible para la planta es mucho mayor, pasa todo lo contrario. Las plantas, pues en los casos más acusados, pueden tener mayor altura. Si estamos hablando sobre todo de un cultivo donde hay una homogeneidad general y las anomalías que hay en el subsuelo se marcan pues porque más o menos todas las plantas tienen la misma altura en un cultivo de cereales y de repente pues ahí podemos ver que tiene mayor altura. En un cultivo más natural pues un poquito diferente, pero también detectable, ¿no? Entonces, esta influencia de lo que hay en el subsuelo sobre la vegetación y en base a los diferentes sensores que utilizamos es la base de nuestro trabajo, ¿no? De nuestros métodos. En concreto, con el sensor RGB, pues al final un sensor RGB ve lo mismo que puede estar viendo un ojo humano, ¿no? Una mezcla entre las bandas del rojo, el verde y del azul. Entonces, si se da esa diferencia de coloración tan acusada como se está viendo en ese ejemplo y que ahora veremos en ejemplos reales, pues lo vamos a poder detectar. Aunque sea visible al ojo humano, evidentemente no es lo mismo verlo en campo que verlo en toda su amplitud desde un punto de vista aéreo y
y poder medir, poder ver por dónde continúan las estructuras. Luego, con el sensor RGB también, por técnicas fotogramétricas que ya conoceréis, pues se pueden generar modelos digitales de superficie, que pues al final el modelo digital de superficie lo que nos indica es la altura, la cota del terreno en un punto concreto, ¿no? Entonces, si realmente se está produciendo una diferencia en la altura de la vegetación por la presencia de un muro o por la presencia de un pozo, lo vamos a detectar también. El sensor térmico se basa en algo completamente diferente. Las plantas toman el agua del suelo y hacen una transpiración donde transfieren humedad a la atmósfera a través de, digamos, en el caso de las plantas se llaman estomas, que serían como los poros de la piel de una persona, ¿no? Cuando una planta tiene poca disponibilidad de agua en el suelo, como puede ser el caso del muro, tiene un suelo mucho menos profundo, el agua se dispersa hacia los lados, las plantas, al tener poca disponibilidad de agua, no lo quieren perder, con lo cual cierran esos estomas para no perderlo y su temperatura aumenta. En el caso contrario, donde hay mucha disponibilidad de agua, porque el suelo es mucho más profundo y se ha concentrado, pues las plantas tienen mucha disponibilidad de agua y mantienen una transpiración totalmente normal, emiten humedad a la atmósfera y su temperatura es más baja, es más fría. En términos más o menos relativos, cuando una planta tiene un estrés hídrico va a estar unos grados por encima de la temperatura ambiental y cuando no tiene nada de estrés hídrico, es decir, que tiene una disponibilidad de agua absoluta, va a estar unos grados por debajo de temperatura ambiental. Y esto, pues, como veremos también ahora en algún ejemplo, pues, nos permite detectar esa presencia de estructuras bajo el suelo. Y el sensor multiespectral tiene un funcionamiento un poco más parecido al RGB, con la diferencia de que captura muchas más bandas, no solo 3, puede capturar 6 bandas en el caso del multiespectral, 262 en el caso del hiperespectral, y además son bandas muy concretas en unas regiones del espectro donde la vegetación tiene una respuesta que a nosotros nos permite hacer unos análisis sobre su vigor, sobre su estado fisiológico, sobre la concentración de pigmentos, por ejemplo. Cuando decimos que la vegetación puede estar más amarilla porque hay un muro, es porque tiene menos concentración de clorofila, que es la que hace que la vegetación sea más verde, ¿no? Y por eso la vemos más amarilla. En el caso contrario, que la vemos más verde, tiene más concentración de clorofila. Pero cuando esa diferencia, porque el muro no está tan cerca de la superficie, porque en concreto a esa especie vegetal no le está afectando tanto, cuando esa diferencia es muy sutil, nosotros no lo vemos con nuestro ojo, no lo vemos con un sensor RGB, pero sí podemos verlo con un sensor multiespectral. Y es donde viene un poco lo más llamativo, ¿no? Que tomamos una imagen RGB, tomamos una imagen multiespectral, en el RGB no vemos nada y en el multiespectral de repente aparece de todo, ¿no? Como veremos ahora. Y bueno, como aquí son los expertos Antonio, Victorino y Mar los que van a hablar un poco de los resultados, hemos tenido la suerte de participar en los 3 yacimientos, aparte de otros yacimientos que no forman parte de esta reunión. Mi único objetivo es mostrar en ciertas imágenes lo que acabo de explicar, para que se termine de entender y luego ya ellos explicarán resultados concretos en sus zonas de estudio, ¿no? Aquí en el sensor RGB, bueno, hemos puesto una resolución espacial de 1 a 5 centímetros píxel. Puede ser menor, porque al final la resolución depende de la altura de vuelo, o puede ser incluso un poco mayor si estamos haciendo una gran superficie y no interesa tener tanta resolución, ¿no? Y como comentaba, la resolución espectral son 3 bandas, rojo, verde y azul, y además son bandas muy anchas, igual que las que puede ver nuestro ojo. Nuestro ojo captura una región del rojo muy ancha, una del verde y una del azul muy anchas, que incluso se mezclan, ¿no? Entonces, a nivel espectral no es un sensor interesante, pero bueno, pues como podemos ver en esta imagen no sé si no se ve el ratón, ¿sí se ve? Vale. En esta imagen de la izquierda podemos ver como una estructura tipo muro, como la que vimos en el esquema anterior, ha impedido el crecimiento, ha disminuido mucho el crecimiento del cultivo, ¿no? Por aquí se pueden ver otras manchas donde pasa todo lo contrario, pero bueno, he querido poner unos ejemplos más concretos. En esta imagen de la derecha podemos ver como dos estructuras lineales que yo no soy arqueólogo, pero aparenta ser las cunetas de una vía, pero nos están indicando 2 estructuras lineales donde el suelo es más profundo y la vegetación está mucho más verde, ¿no? Y aquí abajo, pues unas estructuras circulares que también se ven con el sensor RGB. Como comentaba antes, con técnicas fotogramétricas, el sensor RGB, que es el que mayor precisión y resolución nos aporta, pues podemos generar modelos digitales de superficie
con la misma resolución espacial que la ortofoto, y en este caso son imágenes de monobanda, de una sola banda, donde el valor de cada píxel es la cota del terreno, o de la vegetación, la cota de la superficie, ¿no? Y eso nos permite detectar variaciones en la altura. Como comentábamos antes, puede ser que el cultivo esté más bajo por la presencia de una estructura o esté más alto, o a lo mejor no el cultivo, a lo mejor el suelo, porque estoy todo el rato hablando de cultivo y es verdad que esta tecnología funciona mucho mejor en vegetación, como habréis podido comprobar, a diferencia de otros métodos no invasivos más tradicionales, tipo georradar, resistividad del suelo y demás, donde se penetra en el suelo para ver qué hay dentro. Aquí simplemente nos basamos en cómo lo que hay de abajo, cómo lo que hay debajo del suelo está afectando a lo que hay en superficie. Puede ser que ante la ausencia de vegetación la propia topografía del terreno tenga unas variaciones debido a lo que hay debajo, ¿no? Aquí se puede ver un ejemplo de una estructura lineal, aquí debajo los límites de lo que puede ser un edificio. Y es verdad que es menos visual y requiere un tratamiento mayor de la imagen, pero también aporta datos. Al final es todo complementario, todos los tipos de imágenes son complementarios. Perdón. Aquí no me quiero... Vale, parece que no funciona el vídeo en este PowerPoint. Tampoco me quiero entretener mucho, es lo que comentaba antes. Quería centrarme más en la teledetección enfocada a detectar yacimientos. Como he comentado antes, se puede emplear, como ya conoceréis seguramente, para documentar yacimientos, edificios, sacar modelos 3D que no solamente visualmente son bonitos o se pueden utilizar para una virtualización, una musealización, sino que además están a escala, están georreferenciados, se pueden medir sobre ellos, se puede sacar planimetría, etcétera. No puedo reproducir el vídeo, pero bueno, no es el objetivo final de esta presentación. En cuanto al sensor multiespectral y hiperespectral, para los que no estén muy familiarizados, explicar muy rápidamente, lo que aquí podemos ver es el espectro visible por el ojo humano. Digamos que todos los objetos G en la superficie terrestre están recibiendo una energía electromagnética que es la luz solar. Y así como recibimos o reciben las plantas o el suelo esa energía electromagnética, hay parte de ese espectro que lo absorben y parte que lo reflejan. Y a eso se le llama, ese comportamiento, que son estas gráficas que estamos viendo aquí, se llama firma espectral. Aquí, por comparar un poco, estamos viendo en verde cómo sería la firma espectral de una planta sana, vigorosa, bueno, que puede estar, que no está afectada por un yacimiento, ¿no? O no está afectada por un yacimiento tipo muro, pero puede estar en un pozo o en una cuneta. Y aquí vemos el espectro de una vegetación que sí que puede estar afectada, puede estar enferma, puede tener esa menor disponibilidad de suelo, ¿no? Vemos que es totalmente diferente. Gracias a los sensores hiperespectrales y multiespectrales podemos modelizar estas curvas porque obtenemos datos, cada muy poquitos nanómetros obtenemos datos y podemos sacar esta curva. Y por comparación, porque al final una imagen hiper o multiespectral, más allá de que podamos estar viendo algo visualmente, cada píxel tiene muchísimos datos. Por algoritmos, no ante índices de vegetación, podemos sacar imágenes ya con un dato concreto de dónde la vegetación tiene más vigor, dónde tiene menos, dónde tiene más concentración de clorofila, dónde tiene menos. No me voy a detener mucho en explicar esta parte, sino más bien en ver unos ejemplos. La resolución espacial de este tipo de sensores es un poquito menor que la del RGB, pero siempre es suficiente para poder detectar este tipo de estructuras. La resolución espectral, como comentaba, en el caso multiespectral, pues sobre todo en el sensor que nosotros utilizamos, tiene 6 bandas muy estrechas que además nosotros podemos configurar en la región del espectro que queremos tomar en base a lo que estemos buscando, ¿no? Y el sensor hiperespectral pues, nos permite ver esa curva que veíamos antes con muchísimo más detalle. Al final, lo que comentaba, esos datos numéricos nos permiten calcular índices de vegetación, unos de carácter estructural, es decir,
la cantidad de biomasa, el vigor que tiene la vegetación en ese lugar. Entre ellos el más conocido es NVI, y luego otros índices más de índole fisiológico, de cómo se encuentra esa planta en cuanto a contenido de pigmentos, la clorofila, lo que comentaba antes, ¿no? Si la afección a la vegetación no es tan palpable que la puedas ver con ojo humano, pero existe, la vamos a poder detectar con este tipo de índices. Aquí se puede ver, como en la imagen de la izquierda, que es la misma zona, hicimos un vuelo en RGB y otro multiespectral, y en la imagen RGB pues apenas se puede apreciar nada, y en el multiespectral pues empezamos a ver una trama de muros urbana pues bastante reconocible. Y es verdad que cuando uno ve esto, te empiezas a fijar aquí y a lo mejor ya empiezas a ver cosas, pero si no has visto esto antes, aquí no ves nada, ¿no? Y bueno, al final son complementarios todos. Este es otro ejemplo de pues, una imagen RGB y lo que estamos viendo que hay bajo el suelo. Bueno, bajo el suelo, ¿no? La respuesta de vegetación a lo que hay bajo el suelo, ¿no? A partir de otro índice de vegetación. Y por último, ya para no quitarle más tiempo a Victorino de su parte, el sensor térmico. Pues lo que comentaba antes, en la imagen RGB apenas vemos nada, pero por esa disponibilidad de agua de las plantas y demás, pues vemos que en este caso lo que está más oscuro, más negro, es algo que está más caliente, y lo que está más blanco está más frío. Podemos ver aquí un par de estructuras rectangulares y un círculo que están más calientes y nos indica que ahí debajo hay algo, ¿no? Y bueno, un poco más. Muchas gracias a todos y ya le cedo la palabra a Victorino. Gracias. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias, Raúl. A ti. Como decía, vamos a continuar un poco más adelante mostrando cómo esta actividad de teledetección se inserta dentro del proyecto de investigación centrado en el área, en el sector extremeño de la Beturia. Quería mostrarles más o menos el contenido del resto de la intervención. Que bueno, lo que plantea es ese espacio geográfico del que venimos hablando, y solo voy a mostraros ejemplos de aplicación y de integración de diversos métodos, entre ellos la teledetección, para la caracterización de dos tipos de contextos. Por un lado, zonas arqueológicas grandes y complejas, como son los espacios urbanos de época romana, sobre todo hablaremos de Contributa Julia, aunque también de otro tipo de contextos. Y luego también en lo que es el área túrdula de la Beturia, donde venimos trabajando también varios años, donde no identificamos claramente áreas urbanas donde se haya podido aplicar esta metodología, pero donde, sin embargo, tenemos un poblamiento rural muy variado y muy denso, en el cual también este tipo de metodologías pues, ofrecen algunos resultados interesantes. De todas maneras, yo quería empezar con una llamada de atención sobre el porqué y la finalidad de intensificar la utilización de estos métodos. Son titulares de prensa recientes, por ejemplo, el caso de Liturgi, especialmente tremendo en Jaén, donde la introducción del riego por goteo ha supuesto el arrasamiento total de más de las 3/4 partes de una ciudad romana, pero es algo que viene ocurriendo de manera cotidiana y reiterada en el campo. Hace poco hubo un congreso de arqueología urbana en Mérida, y el profesor Ruiz de Arbulo hizo una semblanza de cómo había avanzado la arqueología urbana en los últimos, desde los años 70 hasta el presente. Y me resultó muy interesante la reflexión que planteaba de manera paralela lo que había pasado en los contextos urbanos, donde se han desarrollado las grandes intervenciones, o también de la obra civil, los grandes proyectos de obra civil, frente a lo que ha estado ocurriendo en todo ese mismo periodo en el campo, en las áreas rurales. Claro, frente a esas grandes iniciativas en las cuales la arqueología urbana ha tenido que evolucionar y adaptarse a las grandes demandas de transformación de los espacios urbanos, pues en el campo, de mano principalmente de iniciativas de tipo privado, pues y de una manera quizá más silenciosa, pues se han venido produciendo transformaciones muy importantes en las técnicas agrícolas, en el laboreo, en las formas de adaptar y de explotar esos espacios, que están generando una destrucción masiva de toda clase de evidencias.
¿Y por qué llamar la atención sobre esto? Pues porque, a diferencia de otros países de Europa, donde existe una prolongadísima tradición en el uso de este tipo de métodos, sobre todo la arqueología aérea o la geofísica, pues en España en general hemos tenido una falta de tradición de este tipo de estudios. Y en temas como, por ejemplo, la arqueología aérea, con déficits muy graves, ¿no? de darnos cuenta de que realmente no se ha practicado de manera tan intensiva y persistente como en otros espacios de Europa. ¿Y esto a qué nos lleva? Pues a que estas herramientas de diagnóstico, de caracterización, de definir de manera extensiva cuáles son los elementos susceptibles de protección o de estudio, pues está mucho menos desarrollada. Por lo tanto, yo creo que los métodos no invasivos aquí no solo deberían ser un medio de conocimiento desde el punto de vista exclusivamente de la reconstrucción histórica, sino también que estamos en un contexto en que estamos como perdiendo un poco el tren o la vez para poder utilizarlos de manera amplia y evitar un poco perder ese último tren, digamos, ¿no? en la transformación de los espacios que dentro de unos años probablemente a través de las subsolaciones, de los cambios de uso, probablemente verá borrado del mapa una buena parte de esta evidencia. Bueno, para situarnos, no voy a reiterar todas estas consideraciones que hemos hablado inicialmente, solo ofrecerles un mapa en el cual vean dónde andamos situados. Aquí hay un resumen de los principales núcleos históricos de ese área de la Aveturia. No están todos, desde luego. Muchos de ellos no sabemos realmente dónde están, porque hay debates interminables sobre cómo identificarlos y cómo localizarlos. Solo mostrarles eso, cómo geográficamente efectivamente estamos en un área, una encrucijada triple, ¿no? Entre Andalucía, Extremadura y la meseta sur. Y bueno, esto así gráficamente expresado yo creo que pone de manifiesto la necesidad realmente de que aquí hubiera un poquito de interacción y de trabajo conjunto. Bueno, lo que voy a intentar poner 2 o 3 ejemplos y si no que alguien tire de la trampilla y me caiga, ¿no? Porque más o menos para no pasarme con el tiempo, pero el esquema de funcionamiento metodológico es bastante simple en cuanto a de lo que se trata aquí. Se trata de integrar, se trata de sumar y sobre todo de ofrecer desde perspectivas que suelen ser ligeramente diferentes imágenes de esos mismos espacios a través de diferentes sensores o diferentes métodos. Ahí está la teledetección, como hemos visto hace un momento con la intervención de Raúl, y la fotografía aérea visible. Otro elemento que cobra mucha fuerza gracias a que los datos públicos, los datos generados por los organismos públicos están disponibles, es el LIDAR, el láser aéreo. Y otros aspectos que nos parecen fundamentales, como la geofísica, la prospección superficial, que también demanda un poquito de insistencia. Yo creo que los estudios de territorio en la arqueología española andan un poco lánguidos. Yo creo que después de un momento de gran eclosión en los años 80-90, los proyectos de exploración sistemática y de cobertura total de grandes áreas que nos llevarían a tener una imagen muy detallada de los territorios, yo creo que convendría insistir sobre la necesidad de revitalizarlos, ¿no? Y bueno, los tipos de contexto que les he dicho, ¿no? Espacios urbanos, aquí teníamos un yacimiento en el que se venía interviniendo por parte del Instituto de Arqueología anteriormente. Aquí había un proyecto científico llevado por Pedro Mateos y Antonio Pizzo, compañeros del Instituto, que venía intentando poner en valor y estudiar un núcleo como era Contributa, una pequeña ciudad del ámbito provincial. Obviamente no voy a entrar ahora en la problemática histórica, pero lo que sí que ofrecía era una oportunidad extraordinaria para sumar un poco la línea de trabajo que ellos mantenían de análisis del urbanismo y de la arquitectura pública con las posibilidades de los métodos no destructivos. El sitio es lo que se dice coloquialmente, pues eso, una perita en dulce, un sitio perfecto para ensayar y aplicar. Y la verdad es que esta imagen lo ilustra con mucha claridad, porque como pueden ver, esto es una imagen de principios de mayo, de hace algunos años, esta es la zona excavada, y pueden ver a simple vista cómo, bueno, lo que ha estado explicando Raúl, el crecimiento diferencial de la vegetación, dado que todo estaba cubierto de una manera bastante homogénea de cereal, pues ofrecía una riqueza enorme de indicios y de marcas.
voy a ofrecerles alguna imagen. Se prestan a muchos comentarios que me voy a reprimir de hacer, bueno, porque son imágenes que, hombre, ya con este golpe visual ya ofrecen bastante información. Pueden ver cómo esas marcas indican la presencia de cimentaciones, de estructuras que siguen una trama ortogonal. Se definió con toda claridad en una sola campaña, en una mañana, el entramado urbano de la ciudad, manzanas, calles. Aquí tienen la muralla. Algunos edificios luego los veremos contrastados por excavación. O aquí de nuevo ven esta cinta más gruesa, es la muralla. Aquí vemos el entramado urbano y también algunas sorpresas sobre la existencia de áreas suburbanas en las cuales se identificaban gran cantidad de estructuras. Entonces aquí vemos un ejemplo muy exitoso de, claro, estas cosas las vemos en los libros de arqueología aérea en Inglaterra, esto también se puede hacer aquí, se puede ver aquí, y hay ejemplos extraordinarios, no solo aquí, en otras zonas de la península, Castilla y León, hay también magníficos trabajos de arqueología aérea, etcétera. Esto se complementa con el uso de otros sensores. Ha hablado Raúl de la imagen térmica. En este caso es al revés. En las zonas donde hay poca vegetación, aquí tenemos la zona excavada, poco pasto, muy desnudo. Bueno, pues aquí tienen cómo se ve con el sensor térmico. Sabemos que este aparcó antes, este después. Bueno, y luego aquí una serie de líneas que indican cómo el entramado urbano se hace visible gracias a ¿qué? Pues que la emisividad de calor de los muros, la poca profundidad y la ausencia de vegetación por encima dejan ver con claridad el contraste respecto al entorno. En ese sentido, las campañas realizadas en Contributa pues fueron pues también bastante exitosas. Aquí vemos cómo todo eso, más allá de simplemente de ser imágenes oblicuas, pues se integran, son georreferenciadas, rectificadas y se convierten en una capa más dentro de esa serie de como tarta que son los sistemas de información geográfica que nos permiten contrastar. Aquí tenemos la ortoimagen, no sé si les sonará esta estructura de mi fotografía anterior. Y bueno, a veces también cosas que estaban ya disponibles previamente. Por ejemplo, esto es Google Earth. Bueno, pues voy a hacer un zoom sobre esta pequeña zona de aquí. Quizá en la imagen de la derecha, esto es la zona ampliada, podéis ver una estructura por crecimiento diferencial que se ve muy claramente, que luego podéis ver aquí, esto es un vuelo con dron de una de las campañas que realizamos, donde prácticamente se corresponde al detalle lo que era visible. Claro, nosotros nos hartamos de ver Google Earth y no veíamos nada, hasta que empezamos a ver con más detalle y a comprender. De hecho, incluso en el vuelo americano de 1956 se ve todo el perímetro de la muralla. Pero ir aprendiendo sobre el tema pues nos ha hecho clarificar lo que estamos viendo, ¿no? Entenderlo. Bueno, y aquí otro ejemplo de cómo la imagen del visible se integra con la imagen del térmico. Ven aquí cómo la estructura de este edificio se hace visible. También las edificaciones del entorno. Bueno, esto es un recinto de culto, pequeño recinto de culto que, claro, pueden imaginarse dentro de las 7 hectáreas de ciudad, pues resulta interesante el hecho de que hayamos podido detectar este tipo de estructuras con mucha mayor agilidad y mucha más rapidez. Voy a saltar, obviamente, toda esta parte en la cual se expone un poco los resultados del trabajo de teledetección hiperespectral. He estado explorando un poquito los datos para intentar exprimir un poco más la información y orientarlo a la difusión de estos resultados. Aquí tenemos uno de los índices elaborados a partir de la hiperespectral. No sé si ven esta cosa de aquí, esta estructura rectangular. Bueno, esto es, la verdad es que a base de mirar uno ve ya... ¿no? Pero en este caso sí hay una correspondencia clara porque esto es el modelo de superficie de la vegetación donde podemos ver que hay efectivamente una diferencia en el crecimiento y luego en el canal visible ven claramente cómo efectivamente aquí hay una anomalía de crecimiento del estrés de la vegetación que nos indica que aquí hay una gran estructura, un gran cercado que probablemente es uno de esos elementos del paisaje periurbano de la ciudad. Vale, no voy a poner más ejemplos, no voy a reiterarme. Esto también lo voy a saltar. Este análisis del modelo tridimensional de las fotos aéreas puede llevarnos mucho más allá, porque, bueno, como han podido ver en la explicación,
Las marcas de crecimiento son diferencias de altura en el cereal. Bueno, pues si yo hiciera un modelo tridimensional de la superficie del cereal, pues ya no tendría que esperar a las 7 de la mañana a hacer un vuelo para captar esas diferencias de sombra. Podría reproducir analíticamente en mi ordenador todos los ángulos de iluminación imaginables. Luego, probablemente puedo extraer más información de estos modelos. Bien, junto con esto, lógicamente, otro frente importante fue el de la prospección superficial. En este sentido, pues Contributa también era un campo de ensayo perfecto, porque era una gran ciudad completamente arada, ¿no? Con un tipo de arado, afortunadamente no demasiado agresivo, es una agricultura tradicional de cereal de secano, y eso permitía hacer una cartografía detallada de la distribución de las cerámicas en todo el conjunto de la ciudad. Esto es algo que ha llevado mucho tiempo y, de hecho, todavía estamos clasificando y elaborando un estudio detallado del material, pero bueno, por lo menos podemos ofrecer algunas imágenes sintéticas de cómo el cuadriculado y la recogida por ese sistema del material nos va ofreciendo un mapa global de cuánta densidad y qué características tiene el material que aflora en la superficie en todo el solar de la antigua ciudad y también en su entorno urbano, ¿no? Y junto con esto, la otra pata importante del trabajo fue la utilización de métodos que generalmente se emplean en la agricultura de precisión. Para mí esto fue un descubrimiento. Yo creo que es importante ver la confluencia de intereses, ¿no? Al agricultor le interesa saber por qué una planta está estresada, no crece, ¿no? A nosotros también, pero claro, por motivos diferentes. Y esto hace que equipos como esto es un sistema de geofísica que registra la conductividad eléctrica del suelo, pero que está diseñado para cubrir grandes superficies. No voy a entrar en detalles técnicos, pero, como pueden ver, bueno, además es otra faceta interesante de los agrónomos que se dedican a estos temas, están también muy experimentados en el uso de las tecnologías geoespaciales. ¿Qué quiere decir? Pues que pueden hacer este tipo de trabajos utilizando una alta precisión y una integración total en herramientas de sistemas de información geográfica. Esto es el área de la ciudad. Y esta nube roja son las observaciones. Cada puntito rojo es una medición de conductividad registrada con el Veris, que es el equipo que les he enseñado antes, que como ven está enganchado a un tractor. Ellos lo usan normalmente para saber si los pastos o si los cereales, etcétera, tienen problemas y cómo poder optimizar el uso de los productos agrícolas. Y este es el resultado. Este es el mapa de conductividad eléctrica de toda la zona de Contributa. Como pueden ver, esto clarifica cuestiones importantes como el perímetro de la muralla, que lo estoy marcando con el ratón, sobre todo en este lado. Y luego aparece esta misteriosa forma ovalada aquí. La verdad es que ha habido una auténtica eclosión de descubrimientos de edificios públicos romanos desde que se usa. Creo que Antonio pondrá un ejemplo magnífico luego. Y en este caso, como la conductividad dibujaba perfectamente aquí una anomalía ovalada que finalmente, ahora mostraré otros resultados complementarios, ha dado la conclusión de que efectivamente teníamos un edificio público, un anfiteatro en la ciudad de Contributa. Y mira, aquí lo tenemos ampliado y también esta imagen me va a servir para ver un poco cómo se complementan todas estas fuentes de información. Aquí tenemos esa forma ovalada del edificio, un anfiteatro pequeño, de una pequeña aglomeración urbana de poca importancia, y ven cómo arriba a la derecha tenemos la imagen térmica, aquí tenemos el terraplén de relleno entre los muros perimetrales, que da una lectura de más calor. Por cierto, aquí vemos un canal de drenaje del entorno de la ciudad. Luego tenemos las marcas de crecimiento. Ven, la marca fría, digamos, de la térmica se convierte en una marca de crecimiento diferencial, de mayor crecimiento de la vegetación. Y, por otro lado, la conductividad eléctrica, que da valores más bajos, obviamente, donde hay estructuras duras y resistentes que impiden el paso de la corriente. Y esto es Google Earth, una vez más. Yo creo que a veces hay que también mirar lo que ya tenemos a un clic, ¿no? Y bueno, esto es un poco el esquema de cómo hemos ido integrando toda esta información, ¿no? Y finalmente, cómo eso nos lleva, obviamente, lo ideal es
poder recurrir a una contrastación. La suerte en el caso de Contributa es que el desarrollo de este proyecto, un proyecto Interreg de colaboración, como digo, con la Junta de Extremadura, coincidió con un taller de arqueología en la ciudad de Contributa y fue bastante fácil poder contrastar estas anomalías y, como pueden ver, en el caso del anfiteatro, sobradamente contrastado en cuanto a la aparición de las estructuras que se habían planteado, o este pequeño edificio de culto que, bueno, la gente me decía, no sale el pozo, no sale el pozo. Y bueno, espera. Y cuando se amplió a este lado, efectivamente, aquí hay una marca circular perfecta que se corresponde maravillosamente. Luego es necesario también contrastar, volveré sobre eso al final, sobre el peligro a veces de depender exclusivamente de las imágenes que nos lleva a interpretaciones creativas. Bueno, esto es el resultado analítico final del trabajo conjunto con Antonio, con Pedro, de integración del urbanismo con el uso de estas técnicas, que como pueden ver ya es un esbozo del urbanismo de la ciudad, y no solo de la ciudad, sino de su paisaje periurbano, de su inserción, ¿no? Lo cual nos llevó además a contar con la posibilidad de ofrecer una imagen más amigable y más comprensible al público que visitaba el yacimiento, ¿no? Pero claro, más allá de esos espacios, pues nos encontramos a menudo con una evidencia que quizá, claro, nosotros tenemos una ciudad, un espacio más o menos concreto, abarcable, pero ¿qué pasa con todo el entorno rural, ¿no? Ahí nos perdemos un poco. Sobre todo porque desde el punto de vista de la documentación arqueológica es muy frecuente que la fuente fundamental para representar y analizar los datos en arqueología sean mapas de distribuciones de yacimientos, ¿no? Asumimos que en cada periodo hay un cierto número de yacimientos, de una época, de otra, pero como muchos arqueólogos saben, la forma que la gente tiene de actuar en el paisaje es mucho más difusa y mucho más diversa y siempre deja huellas materiales. Yo siempre pongo este cuadrito, o en su defecto algún otro de Bruegel, en el cual pueden ver una escena campesina donde, pues bueno, hay toda clase de actividades, de trabajos que nos muestran muy claramente cómo efectivamente más allá de los asentamientos se circula, se trabaja, se duerme, se rinde culto, se entierran a los muertos, se hacen trabajos artesanales, etcétera. ¿Cómo resolvemos el registro de todo esto desde el punto de vista arqueográfico, material, más allá de los yacimientos? Pues bueno, ahí el refranero español tiene una expresión la de tanto va el cántaro a la fuente y al final se rompe. Pues efectivamente la gente circula, usa el espacio y los cacharros, los objetos se dispersan, se rompen y nunca están fácilmente agrupados para que nosotros podamos trazar un polígono, es decir, aquí hay un yacimiento. No, es mucho más complejo. Esto tan complejo que a veces los arqueólogos hablan de ruido de fondo, es decir, están los yacimientos y todo lo que hay alrededor que es ruido. Bueno, pues nosotros lo que intentamos es poner el oído al ruido. No sé dónde saqué esta foto, pero yo creo que es bastante ilustrativa de que a veces hay una débil evidencia en el paisaje que tenemos que sistematizar y registrar para hacernos una idea de lo que hay. Porque lo que hay es toda clase de cosas. Las eras donde se trilla, las colmenas, el abono, 100.000 procesos. Y muchos de ellos sabemos que dejan una huella material y tangible. Lo que tenemos que hacer es desarrollar una metodología que permita aprehender eso, ¿no? Se viene haciendo desde hace muchos años. En el Próximo Oriente, en la Grecia Central, hay autores como John Bindleaf, como Kate Wilkinson. En fin, que no es nada nuevo y no es nada ni digital ni del mundo de los drones, es del mundo de los historiadores que se plantearon este problema y lo registraron pues con los medios que hubo en cada momento. Obviamente, si nosotros podemos ponerle un GPS en la mano a cada prospector, ¿no? Clonarlos así, ¿no? Y ponerles cada 10 metros para que utilicen ese sistema para geolocalizar todos los elementos que encontramos en el paisaje, pues siempre vamos a tener un registro mucho más detallado de toda esa evidencia tan compleja y nos va a facilitar la interpretación. En este caso estoy mostrando cómo trabajamos en La Serena, que más o menos es el desarrollo, la aplicación de este tipo de sistemas de localización a los modelos clásicos de prospección de superficie. Y, por ejemplo, en el caso de Contributa, pues ayudó también a definir bastantes cuestiones del territorio. Que no voy a extenderme en explicar. Solo mostrarles un poco la imagen. La ciudad de Contributa está aquí y estos son los límites del área prospectada en los 2 años que estuvimos haciendo campañas aquí. Bueno,
Pues esta especie de hebras azules son los recorridos de los prospectores. Esto también es importante destacarlo, porque a menudo hablamos de distribuciones de yacimientos y yo siempre me quedo diciendo, vale, ¿y qué hay entre ellos? Y, a ver, ¿qué nivel de intensidad hemos utilizado para explorar el espacio? En este caso, yo creo que la imagen es ilustrativa de la densidad y de la intensidad del reconocimiento del terreno. ¿Y cuántos fragmentos dirían ustedes que hay localizados en este área? Millones, ¿no? Es una densidad extraordinaria que luego nos lleva a un estudio por periodos que nos define, por ejemplo, materiales prehistóricos, pues una serie de pequeños asentamientos calcolíticos, un cierto ruidillo en época republicana, pero muy mal definido, hay un castro que se romaniza al lado, pero... Y se anima la cosa en el momento que surge el núcleo romano. ¿Ven? Como la orla de materiales que se dispersa alrededor de la ciudad define pequeños yacimientos, pero también, por ejemplo, en estos triángulos son tégulas romanas encontradas en medio de un campo. Eso es lo que hallazgos aislados, bueno, pues evidencias del uso del terreno, ¿no? No voy a explicar el modelo espacial que define todo esto, aunque yo creo que en este caso ayudó bastante a clarificar cómo se organizaba el territorio en un radio de 3 kilómetros en torno a la ciudad, pero con el nivel de fiabilidad que impone, decir, no, es que lo hemos peinado cada 10 metros. Bien, la foto aérea aquí también ayudó. En la zona de Contributa la verdad es que es maravillosa. Aquí tenéis las habitaciones absidadas de una villa bastante clarita y bien identificada, otros asentamientos rurales. Y bueno, esto, claro, todo esto estoy hablando de un espacio que forma parte de la Beturia, pero que históricamente no es ascribible a lo que llamaríamos el área túrdula, ¿no? Que es un área que está situada en la parte más oriental del sureste extremeño, ¿no? En ese otro espacio, como decía antes, llevo 25 minutos, yo no sé, decirme, por favor, porque si no, para que no me coma yo a los... Bueno, pues como decía, en ese espacio no teníamos áreas complejas como la de Contributa, pero sí un espacio rural donde sí que podíamos seguir trabajando con este tipo de metodologías. Trabajando con la fotografía aérea y trabajando con la prospección de superficie. Como ya he explicado en el caso de Contributa cómo se ha funcionado en este tipo de exploraciones, no voy a poner ahora un ejemplo de poblamiento rural de la Beturia túrdula, solo decir que sí, en este caso también nos permitía individualizar, por ejemplo, aquí tenemos pequeñas explotaciones de la Primera del Hierro que están situadas en los márgenes del Valle del Guadiana y que con este sistema de exploración pudimos delimitar bien porque eran muy esquivas, ¿no? muy difíciles de localizar. Vale. O en algunos casos, por ejemplo, esto es trabajo muy reciente. Aquí tenemos algunas de las personas que han colaborado, como Martina, en el trabajo de campo. Trabajo de campo que está orientado ahora a ver, por ejemplo, núcleos como Yulipa, que es una de las ciudades de la Beturia. Pensamos que es Zalamea de la Serena, pero precisamente lo que hace falta es una exploración intensiva para contrastar la idea de decir, de verdad, como en el caso de Contributa, hay una orla o hay un área de influencia que defina realmente una ocupación intensiva, ¿no? Entonces, bueno, aquí tienen nuestros recorridos de prospección. Esto se ha hecho en 2 jornadas de trabajo. Entonces, bueno, aquí tienen la nube de densidad de puntos. La mayoría corresponden a una ocupación imperial bastante importante, pero es interesante que vean, bueno, aquí tienen el mapa de densidad que hemos elaborado a partir de ello. Pero aquí tienen, por ejemplo, lo que ofrece el LIDAR. En este caso, el LIDAR nos da claramente, no sé si ven esta forma rectangular que está oblicua respecto a la orientación de los viñedos, que si lo vemos en el vuelo americano, en la foto aérea del 56, pues mirad, aquí se hace bastante visible, ¿no? Bueno, pues si hacemos un análisis de los datos del LIDAR, que por cierto, el LIDAR a veces se dice, bueno, trabajamos haciendo sombreados para ver qué relieve destacan. Bueno, podemos hacer un análisis geométrico de esa información. Esta imagen no es simplemente el modelo. En esta imagen las zonas azules son las que están por debajo de la media en cuanto a cota y las rojas por encima. Bueno, pues aquí ven perfectamente dibujado esta estructura de gran volumen, parece que hay un gran aterrazamiento y que coincide nítidamente con el área de concentración de materiales. Es decir, aquí interacción de nuevo, ¿no? LIDAR, foto aérea, vuelos históricos y prospección.
no me voy a abundar. El problema es que a veces pues, nos encontramos con zonas mucho menos amigables, ¿no?, para este tipo de trabajo, como son, por ejemplo, las sierras, las zonas de monte, y en estos casos es cuando también se hace muy interesante poder disponer de métodos más extensivos, porque obviamente no podemos meter a 7 voluntarios a prospectar un jaral, porque perderíamos la mayor parte de ellos a la primera hora de... En fin, es impracticable, no podemos hacer eso. Pero lo que sí que podemos es utilizar este tipo de métodos para explorar los posibles indicios o anomalías que indican la presencia de estructuras. La verdad es que la dehesa en ese sentido pues es un medio difícil, es como un laberinto. Uno se mete allí, solo ve árboles, rocas, no es como un espacio despejado agrícola donde es fácil percibir la topografía, cualquier tipo de anomalía que se haya producido, etcétera. Y aquí tenemos un ejemplo exitoso. Vamos a ver. Aquí tenemos un pequeño asentamiento de época augustea. No tiene mayor perduración, apenas una generación de pobladores. Es un pequeño recinto de muros ciclópeos. Y aquí teníamos marcados una serie de evidencias de un asentamiento de época romana. Pero no teníamos ni idea realmente de la extensión total, porque, como digo, a ver, cuidado, yo estoy ofreciendo aquí una imagen del LIDAR filtrada. En realidad, cuando ven el modelo de superficie en bruto del LIDAR, lo que habría aquí es un laberinto de encinas. El LIDAR, lógicamente, refleja el relieve de cada uno de los árboles. De hecho, para eso se utiliza mucho también, para control de forestal, etcétera. Bueno, pues cuando quitamos toda esa capa de vegetación, nos encontramos, como pueden ver, de nuevo, estas anomalías, estas estructuras cuadrangulares que, si las visualizamos con ese otro método que he enseñado antes, de análisis del modelo de relieve local, pues destacan aún más. De manera que el LIDAR nos permite, en medio de ese paisaje de la dehesa, detectar zonas calientes, zonas de interés, donde hay estructuras antiguas, de las cuales no voy a explicar porque sería muy largo. Aquí otro ejemplo, en este caso, para que vean cómo, lo ven, en la ortofoto actual pues no se ve nada, no hay ningún indicio en superficie, pero es que si nos vamos al año 56 tampoco. Así que como mínimo tenemos una referencia temporal, es decir, en el paisaje agrícola tradicional de los años 50, que es el que está lleno de cortijos, de zahurdas, de estructuras, pues estas cosas han desaparecido. Probablemente no son romanas, probablemente son de un momento intermedio, pero ya tenemos algo ahí mucho más antiguo. O estructuras ganaderas, en fin, no voy a ser demasiado prolijo en esto. Casos bastante exitosos, por ejemplo, también en zonas paisajes imposibles, ¿no?, de sierra, llenos de vegetación, como por ejemplo este despoblado islámico, es el castillo de los Argayanes. Aquí ven toda la repoblación de eucalipto y aquí ven el modelo LIDAR de superficie, lo ven con todo este ruido que genera pues todas las copas de los árboles. Bueno, pues aquí sí, aquí he eliminado toda esa cobertura. ¿Y qué aparece? Pues aparece una cosa, ¿ven estas alineaciones? Que son bancales, son lindes. Aquí un parcelario, pensamos bastante razonable, que está vinculado al despoblado islámico, que además, si integramos la imagen del vuelo americano, pues se ven claramente. El paisaje de los años 50 es un paisaje mucho más deforestado, mucho más utilizado, explotado, y en el cual, a ver, en lo alto de la sierra y en la falda, al abrigo de este castillo de época islámica, pues pensamos que lo más probable es que este parcelario son vestigios de la explotación, de la ocupación de época medieval en este espacio. Se me ha vuelto a ir el reloj. Bueno, y otras cosas más recientes, como por ejemplo las fortificaciones, campamentos y estructuras de la guerra civil en la comarca de La Serena, ¿no?, como este lugar con el bonito nombre de Sierra de los Pollos, que, como pueden ver, se veía en las fotos antiguas y va desapareciendo en las ortoimágenes más recientes y se distingue con claridad en los análisis de los datos de LIDAR. Y bueno, yo solo 3 reflexiones finales, después de un poco este recorrido un poco apretado. Primera, lo que decía al principio, que ahora o nunca, que realmente en estos espacios que se están transformando, porque aparecen nuevos cultivos, por las políticas comunitarias, por las oportunidades de sustituir unos por otros, son modificaciones que suponen subsolaciones, supone el arrasamiento de la capa superficial del suelo en superficies enormes sin que nosotros nos enteremos. La Junta de Extremadura ahora está cambiando el uso de los viñedos en una buena parte de los barros
Y resulta que hay miles de parcelas que van a estar sometidas a este procedimiento. Como no haya un arqueólogo ahí, como no usemos estos métodos para hacer un diagnóstico extensivo y lo más rápido posible, pues estamos perdidos. Luego también lo importante, que todo esto sirva para que esos espacios rurales, que en general adolecen de problemas de desarrollo bastante graves, pues encuentren en estos métodos pues también un aliciente o un recurso para dinamizar, para exponer, difundir e incorporar esto como un recurso de patrimonio para el ocio, para el tiempo libre y en esos entornos, ¿no? Por ejemplo, la arqueología aérea es un vehículo magnífico. O sea, poner a un grupo de chavales delante de un gran mural con una foto aérea, solo lo que se puede decir o hablar en torno a la imagen, pues ofrece muchas oportunidades, ¿no? Y, sobre todo, en la introducción de todos estos métodos es algo complicado, porque, claro, ahora a golpe de clic cualquiera puede acceder a imágenes satelitales, LIDAR, vuelos ortofotogramétricos de toda clase. Puede uno integrar toneladas de información. Pero, claro, eso necesita de una contrastación sobre el terreno y de una valoración con el trasfondo de un conocimiento, ¿no? de un bagaje que te permita leer correctamente y no evitar, bueno, esto es Marte, pero vamos, a mí es que me gusta porque yo creo que es, claro, cuando se han repetido las sondas y las misiones de exploración, se ha descubierto, vaya sorpresa, ¿no?, que no era una cara, vaya por Dios, era que es simplemente una sombra. Pero es que eso ocurre a menudo cuando encontramos, no, hemos descubierto un nuevo edificio, hemos descubierto bueno, la famosa pirámide de Cuenca, que seguro que han oído hablar de ella, ¿no? Pues claro, falta de trasfondo, falta de más indigestión de información igual a resultados de este tipo. Y por mi parte nada más, ¿eh? No, espero no haber ido demasiado atropellado, pero muchas gracias.